serial. La definición concreta de asesino en serie es muy difícil de establecer, debido a que son múltiples las disciplinas que aportan sus conocimientos o dan su opinión desde su ámbito. Entre estas disciplinas podemos encontrar la criminología, la psicología, la sociología e incluso la medicina. Sin embargo, basado en el simposio organizado en Texas por el FBI, donde acudieron profesionales de distintas ramas, se generó la definición de asesinato en serie, quedando de la siguiente manera. Asesinato en serie, homicidio de 2 o más víctimas por el mismo delincuente en distintos eventos, por lo cual adoptamos la definición expuesta por el autor español Petteri, ya que es la que más se adapta a la definición anterior. Asesino en serie, toda aquella persona que realiza 2 o más casos relacionados de conducta homicida, con un periodo de enfriamiento emocional entre ellos. Estas definiciones se presentan ya que no se cuenta como una como tal o un concepto de autores mexicanos, y las que acabamos de aportar son aceptadas a nivel internacional. Tipología. Diferencias entre asesinos en serie y asesinos múltiples. Asesino múltiple. Un asesino que mata a 4 o más víctimas en un mismo momento temporal y lugar. No existe periodo de enfriamiento porque los asesinatos se producen de forma sucesiva o con muy poco espacio de tiempo entre ellos. El lugar no tiene que ser el mismo espacio donde se concentren todas las víctimas, sino que puede haber desplazamiento por la zona sin que implique viaje o alejarse excesivamente del lugar donde comenzaron los asesinatos. Yo te pongo esta mujer, dan en su pinche madre y me da su corazón en ofrenda. Los oficiales encontraron corazones en ofrenda de Santa María. Y prefiero que mis perritos coman carne de estas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno. 1000 veces que coman los perritos y las ratas a que ellas sigan caminando por ahí. ¿Alguna otra misión que tengas en la vida? ¿Misión? Pues mi patrón no quiero salir de esta. Pero si salgo, de una vez le digo a los patrones, voy a seguir matando mujeres. ¿Por la voz, por Dios o por...? Uno, porque a veces no me deja dormir esta madre. 2, por el odio que les tengo. Y 3, pues si sigo teniendo necesidad todavía. Que coman mis hijos a que coman a otro lado, mejor mis hijos. Que coman mis perros a otro lado, mejor mis hijos. Cuando ocurrió lo de Mónica, ¿estuviste deprimido? ¿Fuiste a atención? ¿Tuvieron algo? No me hicieron caso, patrón. Los policías, no ustedes. No me hicieron caso. Se burlaron de mí. Tu mujer se fue con otro cabrón. Ese niño no es tuyo. Ya deja de moverle, güey. Yo lo quería mucho. Pero no fuiste a atención médica. Estuviste triste, llorando. ¿Tendrán momentos de angustia en el día? Me mató a mujer, güey. Yo dije, si yo no fui feliz en ese momento, nadie lo va a hacer. Y lo que ando diciendo, yo pretendiendo que como yo no lo fui, nadie lo va a hacer. Y mientras yo siga aquí en la tierra, voy a seguir haciendo todo lo que yo puedo. Y divirtiéndome de ese daño. Porque a todos los familiares de esta chica yo les hablaba bien. Principalmente a los salvadores. Me chingué a su hija y me chingué a su amiga. Y con todo gusto y lo disfruté. Mientras yo esté aquí, voy a seguir así. ¿Cuánto tiempo pasó, Juan Carlos, de que se fue Mónica a que empezó todo esto? Aproximadamente 2 semanas. ¿Después has intentado ir a alguna atención psicológica? Yo soy bien.
Yo estoy bien. Lo que hago está bien, patrón, porque estoy limpiando el mundo nada más de porquería. Yo estoy completamente sano y bien. ¿Tú fuiste a guardería, kinder, directo a primaria? Sí. ¿Reportaron algo en el kinder o la primaria de tu conducta o aprendizaje? Al momento era dentro de aprendizaje, patrón. ¿Comprobaste ese grado? Era dentro de aprendizaje, pero después de que me caí de la escalera, iba con puro 10. No sé si se inflamó el pinche cerebro o se sabe, pero después de ese momento, perfección en la escuela. Pero realmente me damos cuenta de cosas que muchos niños no se dan cuenta de eso. Cosas de matemáticas y ¿Por qué ya acabaste la carrera? no sé, patrón. Tú eres hombre y te gusta ser hombre. Claro. ¿Y solo te gustan las mujeres o te gustan los hombres? Puras mujeres. Exactamente. No soy ni bi ni nada de eso. ¿Novias cuántas llegaste a tener? Muchísimas, patrón. Más o menos. Dentro de lo que cabe desde secundaria hasta los 22 años tuve muchas. Después de los 22 para acá, toda pareja sentimental que yo tenía terminaba dándome la madre. Mínimos pretextos. ¿Y con cuántas mujeres tuviste relaciones? Muchísimas, patrón. Es un aproximado. ¿Alguien llegó a abusar de ti? De joven, de niño, de 10 años, una mujer, mi mamá me encargaba con una mujer para que mamá se pudiera irse de puta. Mi mamá me encargaba todos los días con una mujer, y esa mujer me lo chupaba, esa mujer se subía, esa mujer me hacía hacerle cosas que a mí como niño me desagradaban bastante. Oh, Entonces también hay rotunda. Mi mamá andaba también de puta con otro güey. La veía yo cómo le alzaban las patas, cómo le ponían de perro. Escuchaba yo sus ruidos. Y mi papá trabajando, cosa que no me gustaba mucho. Mi papá ahí estuvo de mandilón con ella. Mi mamá quería navajearlo, picarlo, acuchillarlo. Y yo viendo todo. Y cómo defender a mi papá si no podía. Pero yo dije, ni una pinche vieja. Jamás. ¿Desde qué edad trabajas, Juan Carlos, y empiezas a ganar dinero? Yo me salí de mi casa a los 16 años. Tuve trabajos ocasionales. No duraba porque era muy inestable. Huevón, la verdad. Interesante. Mi esposa la conocí en un bar. La saqué yo en una salida. Chingue en mi cuerpo, le pregunté a mi papá, no, la verdad me gusta mucho que se pasó un rato contigo, patrón, ven un trago por ahí. No me molestan las mujeres que cogen con alguien, no nos piden dinero, tremendamente. Estaba yo así, de darle la madre a mi propia esposa antes de que fuera mi esposa, lo que se cree. Me hizo la noche, me alivianó, me hizo reír, ¡pau! Se parece tanto a ella. ¿Y ella cómo se llama? Sí. Se parece mucho. ¿Ya antes habías tenido problemas legales, Juan Carlos? Fue muy cuidadoso, patrón. Pero una ocasión nada más me agarró con una navaja aquí en Playas. Una patrulla municipal. Andaba yo con navaja porque yo quería picar a cualquier cabrón que se me pusiera enfrente y que me diera de miedo. Pero antes de poder picar a alguien, pues me agarra la pinche patrulla. Me presentaron a Cebetis, llegó mamá y pagó.
¿Practicabas algún deporte? ¿Tenías alguna actividad recreativa? Sí, señor, practiqué box, practiqué karate, practiqué kickboxing. ¿A ti te han operado, hospitalizado, puesto en yeso? Nada más de niño, cuando estuve en hospital durante un mes completo por la caída que tuve. Nada más. ¿Solo eso? Sí. ¿A ti te platicaron, te dijeron que perdiste el conocimiento tras el golpe? Todo me platicaron, patrón. Me platicaron cómo fue absolutamente todo el accidente. ¿Perdiste el conocimiento? ¿Cómo? Yo caí de 2 pisos, golpeé directamente con el concreto y esta tapa que usted ve aquí, parece que se abrió bien. Sí, se ve una cicatriz. Se abrió. Con exposición. Estuve un mes internado con mis inyecciones, con mi vacuna de tetánica y todo el procedimiento que debe de ser. Y después de ahí muchos cuidados nada más, y pues creía que iba a quedar más pendejo de lo que estaba. Te ganó la escuela, ¿no? Me alivianó, patrón. Y mucho. Acá empezaste a consumir alguna sustancia y ¿qué fue lo primero? Lo primero fue alcohol. ¿A qué edad? 17, 18 años. ¿Tu máximo consumo de alcohol en un día cuánto llegó a ser? 2 botellas de rancho escondido. Lo que pasa es que no me hace absolutamente nada el rancho. Tomo tonalla rancho y... Pero no fue la cerveza. Me pone hasta la madre. La última vez que consumiste alcohol hace cuánto tiempo? Hace como 3 meses. Casi ni tomo. No tomo, no fumo, no me drogo. Mi sangre está completamente limpia. ¿Alguna vez sí probaste alguna sustancia? Sí, de morro, ¿Qué fue? activo, una ocasión un cigarrillo de marihuana. Nada más. Nada más de probar. Y en el ejército me iban a probar cocaína. Eso nada más una prueba. Si quieres saber lo que estás combatiendo, debes de probar. ¿Ahorita alguna molestia tienes en alguna parte de tu cuerpo? Siempre me sale en mi cabeza, patrón. ¿De eso? Nada más. Desde la caída, ¿no? Y yo siempre lo he dicho en las cosas. Me molesta. Yo he dicho al patrón también. Estos son patrones nuevos que todavía no. Yo siempre he dicho, tras el cáncer, patrón, eso lo dije a mi esposa miles de veces. Ese perrito negro me purga. Se lo dije a mi esposa muchas veces. ¿Y siempre ha sido el perro igual? ¿Ha crecido? ¿Sigue siendo la misma figura? Es un perrito negro, patrón. Pero no estoy loco, patrón. Yo lo veo. Tú lo percibes. Ahí está. Con Don Silvio, donde yo trabajaba, patrón, otra vez voy a traer agüita para mi perrito. No, ni me diga eso porque aquí yo estoy bien. Pasó un pinche perro y yo lo acabo de ver. No, me molesta que me traten de decir güey, porque mi cabeza no da para eso. Me oculté muchísimos años de la policía hasta que vine a caer. Yo vi a ese pinche perro negro. No pasan de decirme loco, pendejo. Pues sería todo, Juan Carlos. Te agradezco mucho. Gracias, patrón. Y me gusta mucho que me escuchen. No, pues qué bueno. Esto me ayuda. Asesino en serie. Aquel asesino que mata 2 o más víctimas de forma sucesiva y con periodos de enfriamiento entre ellas. Las características principales de esta tipología es precisamente el enfriamiento y una individualización de los crímenes en cuanto a cada víctima puede verse por separado en momento y lugar. El periodo de enfriamiento puede considerarse como un espacio temporal en el que el asesino no mata, aunque eso no quiere decir que no esté planeando seguir haciéndolo. Tras el crimen, el asesino consigue cubrir las necesidades psicológicas que buscaba y obtiene sensaciones de poder, dominio o venganza. En esta situación, el asesino no quiere matar otra vez, aunque a veces siente la necesidad de recrear y revivir el asesinato, por lo que puede hacer uso de souvenirs o trofeos robados de la escena del crimen,
pero esa saciedad es momentánea. Las recreaciones llegan un momento en que no son capaces de sustituir el paso al acto de su fantasía y el asesino vuelve a matar. Juana Barraza Samperio. Quizás el caso más famoso de una luchadora homicida sea el de Juana Barraza Samperio, la Mataviejitas, asesina serial que mató a casi 50 ancianas en la Ciudad de México estrangulándolas. Barraza era una luchadora que utilizaba el nombre de la Dama del Silencio y utilizaba sus conocimientos luchísticos y su gran fuerza física para someter a sus víctimas. Primero vendía palomitas de maíz durante los espectáculos. Luego, bajo un antifaz con forma de mariposa y un disfraz de color rosa, adoptó el sobrenombre de la Dama del Silencio y se subió al cuadrilátero. Adoptó ese nombre, según declaró, porque era muy callada y aislada. Juana Barraza Samperio trabajaba los fines de semana en arenas chicas y en eventos en pueblos y ciudades pequeñas, donde la llevaba un representante. Se definía como ruda de corazón. Ganaba entre $300 y $500 pesos por pelea, entrenaba 2 veces por semana. Levantaba pesas, hacía abdominales. Llegaba a levantar hasta 100 kilos, hacía 4 series de 10 cada una, corría, bajaba y subía escaleras. A los 43 años, se retiró de la lucha libre, aunque se convirtió en promotora de otros luchadores, a quienes llevaba a los pueblos. Pero fracasó. Poco después se convertiría en criminal. Juana Barraza Samperio nació el 27 de diciembre de 1957 en el municipio de Epazoyucán, Hidalgo, México. Barraza posee conocimientos de enfermería y dedicada también en algunas ocasiones a la lucha libre y supuesta adoradora de la Santa Muerte. Cometió varios homicidios en el área metropolitana de la Ciudad de México desde los años 90 hasta principios del año 2006. Barraza se ha transformado en uno de los casos más interesantes dentro de la historia criminal en México, ya que durante muchos años se mantuvo la comisión de sus crímenes sin ser capturada. El primer asesinato atribuido a la Mataviejitas fue cometido a fines de los años 90, aun cuando la serie de asesinatos comenzó presuntamente el 17 de noviembre de 2003. Se ha estimado que el número total de sus víctimas es de entre 42 y 48. Todas las víctimas de la asesina eran ancianas, quienes en su mayoría vivían solas. Las muertes eran provocadas por golpes, heridas de armas punzocortantes o estrangulación, con robos materiales a las víctimas inmediatamente después de ser asesinadas. En cada asesinato que cometía siempre vestía de rojo. En casos aislados, se encontró evidencia de abuso sexual en las víctimas. En el transcurso de las actividades criminales de la Mataviejitas, las autoridades policíacas fueron duramente criticadas por los medios de comunicación, puesto que, todavía a finales del 2005, asumían un sensacionalismo mediático respecto a un asesino en serie. Asimismo, se criticó el hecho de que el asesino era buscado, tal vez inútilmente, entre las prostitutas o travestis de la Ciudad de México. Durante la cacería de la asesina, Bernardo Batis, entonces procurador de justicia de la Ciudad de México, había indicado que el Mataviejitas era brillantemente listo, creyéndose hasta ese momento que se trataba de un hombre y no de una mujer, que cometía sus crímenes después de un corto periodo durante el cual se ganaba la confianza de sus víctimas. Los oficiales que investigaban el modus operandi del asesino sospecharon que él o la Mataviejitas se presentaba ante sus víctimas como trabajador social del gobierno, enfermera, ofreciendo programas de beneficencia para personas de la tercera edad. La búsqueda de la asesina fue complicada debido al cúmulo de evidencias contradictorias. En un punto de la investigación, la policía conjeturó que eran 2 asesinos los que podrían estar implicados. Antes de la captura de la presunta asesina, las autoridades mexicanas divulgaban declaraciones de testigos que señalaban que el asesino usaba ropa de mujer para acceder a los apartamentos de las víctimas. En uno de los casos, uno de los testigos observó a una mujer grande con una blusa roja salir del hogar de una de las mujeres asesinadas. Bajo ese contexto, se atribuyó al asesino, presumiblemente varón, la posibilidad de una doble personalidad. El 25 de enero de 2006, cuando se arrestó a una persona sospechosa huyendo del hogar de la última de las víctimas atribuidas a la asesina.
La víctima, Ana María de los Reyes Alfaro, de 82 años de edad, residente de la colonia Moctezuma, primera sección en la Ciudad de México, había sido estrangulada con un estetoscopio, siendo varias veces apuñalada con un cuchillo militar. Para sorpresa de muchos, que aseguraban que el asesino era hombre, la persona detenida fue Juana Barraza Samperio, de entonces 48 años. En pruebas preliminares, Barraza se asemejaba bastante a un modelo de arcilla que describía las características faciales del asesino: persona de cabello tupido, teñido de color rubio y rostro de facciones duras. Al ser detenida portaba un estetoscopio, formas de solicitud de pensión para adultos mayores y una tarjeta que la identificaba como trabajadora social. Preliminarmente, la policía de la Ciudad de México no pudo detenerla antes, ya que no se contaba con huellas dactilares completas que pudieran dar la identidad de la asesina. En las escenas del crimen no se encontraban completas sino solo fragmentos de ellas, por lo cual no se podía tener una prueba para detener a alguien. Se dice que, al momento de ser capturada, la presunta asesina confesó haber asesinado a la anciana Ana María de los Reyes Alfaro y a otras 3 mujeres, pero negó estar implicada en el resto de los asesinatos. Ella comentó a los reporteros que había visitado la casa de Ana María de los Reyes Alfaro en búsqueda de trabajo como lavandera. Ustedes sabrán por qué lo hice cuando lo lean de mi declaración ministerial, finalizó Barraza Samperio. El 31 de marzo del 2008, el juez 67 de lo penal, con sede en Santa Marta, Acatitla, le dictó sentencia de 759 años y 17 días de prisión por 17 homicidios y 12 robos cometidos en agravio de personas de la tercera edad. Factores predisponentes. Estos varían dependiendo del autor, pero podríamos conjugarlas de la siguiente manera. Biológicos: por alguna alteración cromosómica presentada en el cerebro del asesino. Psicológicos: abuso infantil, desestructuración familiar, experiencias violentas o traumáticas, que generan sentimiento de rechazo y desconfianza, lo que resulta en ansiedad y frustración. Sociológicos: aislamiento o rechazo social y la influencia de los medios. El asesino mata como forma de restablecer cierto equilibrio y autoestima, tomando de los otros lo que se siente que le han arrebatado y suprimiendo, aunque de forma momentánea, la ansiedad y el estrés. Elementos como las drogas, la pornografía y las fantasías actuarán en este caso como elementos facilitadores de la conducta asesina. Motivos. El propósito del comportamiento humano es hacer realidad nuestros deseos y necesidades. De acuerdo con esto, los asesinos en serie y posiblemente el resto de los criminales hace aquello que satisface sus necesidades, las cuales no se alejan de las motivaciones que alberga cualquier otra persona. En estos casos, los motivos nos revelan los significados que organizan su vida y nos ayudan a entender qué sienten y qué significa para ellos matar. Well, if you want to pick it up from the night, I was standing there with the gun in my pocket. Knew you were going to shoot him? Sorry? Knew you were going to shoot him? Absolutely. Okay. Tried not to, praying not to, but knowing down deep it was probably going to come to that. And he came out of the building, and the photographer that I mentioned earlier, Paul Gorish, he kind of pushed me forward and said, here's your chance. You know, you've been waiting all day. You've come from Hawaii to have him sign your album. Go. And I was very nervous. And I was right in front of John Lennon there instantly. And I had a black Bic pen. And I said, John, would you sign my album? And he said, sure. Yoko went and got into the car. And he pushed the button on the pen and started to get it to write. It was a little hard to get to write at first. Then he wrote his name, John Lennon, and then underneath that, 1980. And he looked at me, as I mentioned earlier, he said, is that all? Do you want anything else? And I felt then and now that he knew something subconsciously that
he was looking into the eyes of the person that was going to kill him. The circumstances of the killing, what happened? I was sitting at the inside of the arch of the Dakota building, and it was dark, it was windy. Jose, the doorman, was out along the sidewalk. And here's another odd thing that happened. I was at an angle where I could see Central Park West and 72nd, and I see this limousine pull up. And as you know, there's probably hundreds of limousines that turn up Central Park West in the evening. But I knew that was his. And I said, this is it. And I stood up. The limousine pulled up. The door opened. The rear left door opened. Yoko got out. John was far behind, say 20 feet, when he got out. John came out, and he looked at me, and I think he recognized, here's the fella that I signed the album earlier. And he walked past me. I took 5 steps toward the street, turned, withdrew my Charter Arms 38, and fired 5 shots into his back. What did Yoko do? She, naturally, and I can't blame her, she dashed around the stair area. I ran for cover, which is what anyone would do. John, according to what I've been told, stumbled up the stairs, and then I saw her come back around and then go up to the stairs, and then she cradled his body. Did she scream? I don't think she screamed, but a few minutes after that, there was just a blood-curdling scream from someone, and it put the hair on the back of my neck straight up. Were you relieved? Before, everything was like dead calm, and I was ready for this to happen. I even heard a voice, my own, inside of me say, do it, do it, do it. You know, here we go. And then afterwards, it was like the film strip broke. I fell in upon myself. I like went into a state of shock. I stood there with the gun hanging limply down on my right side, and Jose the doorman came over, and he's crying, and he's grabbing my arm, and he's shaking my arm, and he shook the gun right out of my hand, which is a very brave thing to do to an armed person. Venganza, justificación. Su violencia es consecuencia de un maltrato injustificado que sufrieron en sus vidas y que como consecuencia generaron una fuente de ira y odio que es descargada en sus crímenes contra sus víctimas. Con este pensamiento, todas sus acciones son racionalizadas y autoexculpadas de forma automática, aunque son plenamente conscientes del daño que ocasionan. Para este tipo de agresores, todas las víctimas son potenciales enemigos. Su seguridad es quebradiza y usa la violencia para restituirla y para vengarla. Sus actos tienen el objetivo de reparar el mal que se le ha hecho dentro de unos criterios propios de justicia y moral. Did you kill your mother? Yeah. You killed your mother. And why did you kill her? She wasn't taking care of my family. Meaning you and your brother? Yeah. Is that who you mean? And so because she wasn't taking care of you and your family, you decided to kill her. Did you think about discussing it with her instead of killing her? I didn't think it wouldn't do anything. You thought it won't do any good to talk to her, so I'll just kill her. When did you decide to kill your mother? I decided the day I did it. And the method you chose was what? Beating her to death. And you beat her to death with what? Sledgehammer. And how many times did you hit her with the sledgehammer? I don't remember.
About. Did you hit her once, or did you hit her 10 times or 100 times? I'd say about 20 times. Was this a 3-pound sledgehammer, 5-pound sledgehammer? I don't know. Heavy, Yeah. way bigger than a hammer, right? Mm-hmm. Yeah. And where did you hit her? In the head. Where was she when you did this? She was in her room. What was she doing? She was asleep. Okay, so your mother was asleep in her room, and you opened the door and went in there? Okay, and you need to help me understand here. You're standing outside her bedroom door. You've got a sledgehammer in one hand. You've got your hand on the doorknob with the other. And you open that door. What's going through your head at that moment? I don't remember. My mind was pretty much blank. Where did you get the hammer? I got it from our garage. Did you go out to the garage to get it that night? And this was about 11 o'clock at night, right? Yeah. So where were you right before you went to the garage? Where were you when you made up your mind to do it? I was in the living room. Why kill her that night? Why not kill her a week earlier or a week later? Something made that night the night. I had enough. You had enough? Why that day? I just thought it was a good time. You remember opening the door, right? It wasn't locked? It wasn't. Did you stand there and look at her for a minute before you did it? Yeah. Did you say goodbye to her in your mind? No. And when you swung that hammer the first time, did you swing it hard? Yes. Did you swing from over your head? Mm-hmm. I mean, was this a big swing from over your head? Did she make a noise? I could just hear the hammer hitting her head. And what did it sound like? There was this wet thumping sound. Yeah. How long before you hit her the second time? Just a few seconds. Did you think she was already dead? She woke up and she started seizing up. Did she look at you? I looked into her eyes, but she didn't look at me. Escena del crimen. La escena del crimen es el lugar en donde se ha llevado a cabo un delito o acto criminal. Constituyen la pieza principal del perfil criminal y es donde más evidencias físicas y psicológicas se encuentran. La regla de oro del análisis de la escena del crimen es no tocar, cambiar o alterar cosa alguna hasta que esté debidamente identificada, registrada, medida y fotografiada. Como ya se mencionó antes, es el elemento esencial para estudiar el crimen, ya que siguiendo el principio de Lockhart, cuando un criminal interviene e interacciona con una víctima, siempre hay detalles del agresor que se transfieren a la víctima o a la propia escena del crimen, e igual sucede al revés. Modus operandi. El modus operandi significa en latín método de ejecución u operación, es decir, el cómo se ha llevado a cabo un crimen. El modus operandi constituiría el cómo cometen los delitos el asesino en serie, lo que sería muy distintivo del por qué, que correspondería a la firma del delincuente, incluyendo sus motivaciones.
Se realiza para proteger la identidad del delincuente, para consumar su agresión con éxito o asegurar la comisión del delito y para facilitar la huida. Y los tipos de modus operandi varían según el autor del hecho y evolucionan conforme a experiencia y nuevas necesidades o deseos. Más adelante presentaremos casos concretos para ejemplificar y esclarecer este punto. Los asesinos seriales no son solamente un fenómeno estadounidense. Hay muchos asesinos en serie en otros países, como Ahmad Suraji, un asesino indonesio. Suraji, también conocido como el asesino de la magia negra, tenía un modus operandi extraño y una motivación insana. Mataba a sus víctimas para ganar más poder espiritual, ya que él creía que era un chamán. Él era un asesino ritualista y tenía un patrón muy específico en sus asesinatos. Él creía que esta matanza ritual mejoraría sus habilidades y esto condujo a la creación de su apodo antes mencionado. Suraji nació en 1949 y comenzó su matanza casi 40 años después, en 1986. Durante los siguientes 11 años mató a más de 40 mujeres. Fue ejecutado por el gobierno indonesio en el 2008. La mayoría de los asesinos seriales tienen un trabajo diario. Por ejemplo, John Wayne Gacy era dueño de un negocio de construcción y mantenimiento. Las cosas eran un poco diferentes en Indonesia, donde Ahmad Suraji trabajaba como criador de ganado. Su profesión requería un poco de terreno abierto, lo que le proporcionó un lugar para enterrar a sus víctimas. Antes de descubrir que era un asesino serial, los vecinos de Ahmad Suraji lo respetaban. Él ofrecía su ayuda cuando fuese necesario, sobre todo si la persona que lo necesitaba estaba enferma. También daba dinero a causas caritativas. Estas actividades ostensiblemente altruistas en última instancia le ayudaron a ser recomendado a cualquiera que buscara servicios de curación mágica. Ahmad Suraji afirmaba ser un tipo de curador espiritual llamado Dutak. Técnicamente el gobierno indonesio solo reconoce 6 religiones diferentes, incluyendo el Islam y el cristianismo, pero algunas personas que viven allí también creen en la magia y en varias prácticas curativas. Suraji era un chamán que, según creía la gente, podía hacer a las mujeres más bellas y ayudarlas a enriquecerse o a encontrar un novio fiel, gracias a sus poderes mágicos. Ahmad Suraji comenzó su matanza en 1986, después de que su padre muerto viniera a él en un sueño con un mensaje importante. Si Suraji mataba a 70 mujeres, se haría aún más poderoso y sería capaz de realizar actos de magia más fuertes. También se convertiría en un curador místico. Sin embargo, Suraji fracasó en su objetivo y solo mató a 42 víctimas, aunque podría haber otras mujeres aún no contadas. Después de su captura, la policía local puso un aviso pidiendo a la gente que se presentara con los nombres de las mujeres desaparecidas en la zona. Esto agregó a 80 personas adicionales a su lista de posibles víctimas. Debido a sus poderes chamánicos, Ahmad Suraji rara vez tuvo que salir y encontrar víctimas. La mayoría de ellas acudían a él para ayudarles a mejorar sus vidas. Se corrió la voz alrededor de su aldea y pueblos cercanos de sus poderes curativos, por lo que las mujeres venían de todas partes para recibir su ayuda. Como parte de su ritual mágico de curación, que rápidamente descubrieron que era únicamente para su propio beneficio, sus víctimas lo ayudaron cavando sus propias tumbas. A continuación, cubría a las mujeres con tierra hasta la cintura como parte de su curación, y luego las estrangulaba hasta la muerte una vez que eran inmovilizadas. Cuando Suraji pasó por un periodo de sequía y no tuvo clientes que acudieran a él, según se informa, salió y recogió prostitutas para matar a fin de cumplir con su cuota. Eso sí, las habilidades mágicas de Ahmad Suraji no eran gratis. Antes de que comenzara a sanar a las mujeres que acudían a él o a realizar un ritual para hacerlas sexualmente más atractivas, primero les cobraba el equivalente indonesio de entre $200 y $400. Una vez que tenía el dinero en la mano, comenzaba el hechizo que eventualmente llevaría a estas mujeres a la muerte. Muchos asesinos seriales hacen cosas inquietantes y ritualistas con sus víctimas. Los métodos preferidos de Ahmad Suraji eran francamente extraños. Creía que la saliva de sus víctimas mejoraba sus poderes chamánicos, así que la bebía después de estrangularlas hasta la muerte. No era muy específico acerca de cómo la bebía. ¿Acaso la metía en una taza? ¿La bebía directamente de sus bocas? De cualquier manera, él realizó este ritual extraño en cada mujer que él mató. Después de que Ahmad Suraji matara a sus víctimas y bebiera su saliva, las enterraba en un cañaveral cerca de su casa. Mientras aún estaban vivas, como se mencionó antes, las colocaba en el suelo con los pies por delante cubriendo hasta la cintura.
Después de estrangularlas hasta la muerte, las desnudaba y luego enterraba el resto de sus cuerpos con la cabeza apuntando hacia su casa, pensando que la colocación mejoraría aún más sus poderes mágicos. La matanza de Ahmad Suraji duró desde 1986 hasta 1997, cuando finalmente fue capturado. Es posible que pudiera haber continuado su siniestro trabajo si el cuerpo de una de sus víctimas no hubiera sido descubierto en el cañaveral. Después de que la policía la identificara y los residentes locales se dieran cuenta de que fue vista por última vez viva en su camino a ver a Suraji para un ritual chamánico, los agentes registraron su casa. En el interior, las autoridades encontraron las pertenencias de la mujer, así como las de otras mujeres desaparecidas. Después de entrar en la cárcel, Ahmad Suraji dejó de intentar ser un chamán, se convirtió al Islam y se volvió muy devoto. De hecho, empezó a dar consejo religioso a sus compañeros prisioneros. Al parecer, también era muy popular. Su infamia como asesino en serie lo llevó a una especie de estatus de celebridad mientras estaba encarcelado. Ahmad Suraji tenía 3 esposas, todas hermanas. Aunque las 3 fueron interrogadas después de que los asesinatos fueran descubiertos, solamente a una, Tumini, le fueron presentados cargos por complicidad. Ella fue a juicio al mismo tiempo que él y recibió cadena perpetua en prisión por su participación en los crímenes. Sus otras 2 esposas aparentemente no sabían acerca de sus malvadas actividades. Después de ser capturado, Ahmad Suraji intentó apelar su sentencia de muerte. Esto obviamente no fue bien con las autoridades indonesias y su apelación fue denegada. A medida que se acercaba a su ejecución, le dijo a sus carceleros que tenía un último deseo, pero su esposa Tumini, que estaba cumpliendo cadena perpetua en prisión como su cómplice. Las autoridades aceptaron y pudo hablarle una vez más antes de morir. 10 años después de su captura y juicio en el 2008, Ahmad Suraji fue ejecutado en su país natal de Indonesia por el pelotón de fusilamiento. Suraji fue una de las 10 personas ejecutadas ese año. Indonesia aplica la pena de muerte para todo, desde el terrorismo hasta la posesión de narcóticos. El asesinato en masa, por supuesto, es castigado con un prejuicio extremo. Antes de morir dio una última entrevista en la que declaró: "La magia negra vino de Dios, no la tengo más, me he arrepentido, espero tener la oportunidad de vivir". Firma y su objetivo. Es la marca o sello que deja el asesino una vez finalizado su crimen. Esto para de cierta manera burlar a la autoridad y que reconozcan junto a la sociedad quién cometió el delito y no fue atrapado. Es el medio por el cual se expresan las emociones y deseos o fantasías psicológicas del asesino. En cuanto a la firma del delincuente, esta comprende todos aquellos actos que no son necesarios para cometer el crimen y además de eso, nos muestra detalles sobre la psicología del delincuente. Es el elemento fundamental para que el investigador pueda entender qué ha querido transmitir con el crimen o los crímenes. Además, en el caso de los asesinos seriales, la firma del asesino puede permitirnos relacionar unos crímenes con otros y atribuir todos ellos a una misma persona según cómo ésta actúe y lo que muestre en sus actuaciones. A ciertos psicópatas no les alcanza con quitarle a una persona lo más preciado que tiene, su vida. Necesitan además que la víctima se convierta en un trofeo, es decir, en un objeto que los destaque del resto. Por eso, cuando asesinan dejan su marca, su firma o su sello. Cada nuevo cadáver es otra conquista, al tiempo que eluden a los investigadores que buscan en la elección del método, o sea, modus operandi, y en los rastros las pistas para su captura. Los asesinos en serie, o serial killers, han existido por años, pero aún han sido especialmente documentados desde el siglo XIV en adelante. ¿Quién nos recuerda a Jack el Destripador? Cada uno de ellos ha dejado su huella en las víctimas y en la sociedad. Para que un asesino goce del nombre de serial, debe haber matado al menos a 3 personas con un lapso de tiempo entre muerte y muerte, el periodo de enfrentamiento, y que sus víctimas
tengan algo en común: raza, profesión, condición social o alguna otra característica. En todos los casos, el disparador es un desequilibrado psicológico producto de algún abuso infantil que deriva en la necesidad de someter al prójimo, muchas veces para saciar un impulso sexual. Cuando se mezclan además el ego, el orgullo y la identificación, es necesario que cada crimen deje su marca para que inequívocamente un solo sujeto se lleve el crédito. Y aunque ciertos episodios parezcan sacados de la mente de un macabro guionista, como dice el trillado refrán, la realidad supera a la ficción. Conozca 3 casos espeluznantes de asesinos en serie que vivieron realmente entre nosotros y nos marcaron por siempre. El Diablo Blanco es uno de los killers más destacados por la cultura popular. Su vida criminal comenzó muy joven, en el terreno de los robos y las estafas. Fue en uno de sus pasos por la cárcel, donde se volcó a lo esotérico. Una vez libre, reunió un grupo que denominó La Familia y comenzó una serie de crímenes que sacudió a la sociedad estadounidense. Cuando una noche interrumpió en una mansión y asesinó a los presentes, entre ellos a Sharon Tate, la esposa de un director de cine llamado Roman Polanski, embarazada de 8 meses. Para marcar al hecho, usaron luego una toalla empapada en sangre y escribieron en la puerta principal la palabra pig, por su traducción cerdo. Al día siguiente, la familia cometió otros asesinatos y en la casa dejaron la misma firma con las leyendas Rise, álcense, por su traducción. Helter Skelter, en referencia a la canción de los Beatles, y por si fuera poco, dejaron también la frase Dix you pigs, por su traducción muerte a los cerdos, demostrando una sociopatía. Charles Manson fue apresado, acusado de instigador y condenado a cadena perpetua, que actualmente está cumpliendo en los Estados Unidos. El carnicero de Rostov ostenta 2 tristes récords: haber cometido más de 50 asesinatos y haberse convertido en el único asesino serial conocido en la historia de la Unión Soviética. Entre 1978 y 1990 se encargó de matar y mutilar principalmente a niños y niñas, en ocasiones deficientes mentales, a quienes también intentó violar, aunque no siempre lo logró a causa de su impotencia sexual. Su método era engañar a sus víctimas para llevarlas a un bosque cercano y ahí cometer el crimen. Su marca era la mutilación de los cuerpos, en especial la extirpación de los ojos y el canibalismo, sobre todo de los genitales. Tras su captura, fue condenado a muerte y ejecutado de un tiro en la nuca en 1994 en Moscú. Zodíaco, como se hacía llamar este asesino serial, mató comprobadamente a 7 personas, 4 hombres y 3 mujeres, aunque en sus cartas adujo que cometió un total de 37 crímenes. Sus víctimas predilectas eran jóvenes parejas en lugares solitarios, aunque según él terminó matando por desprecio a todo tipo de personas, lo cual puede haber sido producto de su fantasía.
Lo que más lo caracterizó fue que llamaba a la policía para confesar sus crímenes y que enviaba cartas a los periódicos con mensajes cifrados. En la primera ocasión, incluso amenazó con matar a 12 personas al azar si las misivas no aparecían en la primera plana. Los diarios accedieron y esas muertes no ocurrieron. Sus crímenes conocidos sucedieron entre 1968 y 1969, y sus cartas continuaron llegando muy de vez en cuando, hasta 1978. Su mensaje encriptado nunca pudo ser descifrado y no se reunieron pruebas suficientes para encontrar a un culpable. Copycats. El efecto copycat hace referencia a la imitación de conductas violentas tras haberlas visto en medios de comunicación. Así, es habitual que tras la aparición en los medios de un suceso violento se reproduzcan varios similares. El término copycat proviene de la unión de las palabras en inglés copy, que significa copiar, y cat, que significa gato, que da referencia a los imitadores o emuladores de diferentes tipos. La referencia que nos interesa en este tema son las personas que imitan los estilos, la identidad criminal, modus operandi y el querer tener reconocimiento por lograr recrear los escenarios de los asesinos seriales. Estos emuladores presentan características distintas a la de los asesinos seriales originales, como lo son: siguen las mismas pautas de comportamiento del asesino modelo, carecen de los estímulos originarios que les motivan a asesinar, ya que la información que poseen de sus admirados criminales les llega a través de los medios de comunicación, los libros sobre sus biografías o la recreación cinematográfica. No comparten las mismas pulsaciones asesinas. Como carecen de las mismas motivaciones que los criminales a los que imitan, suelen fallar en las pautas de comportamiento y no tienen el mismo control ante los imprevistos. La imaginación a la hora de perpetrar el asesinato no es un factor relevante, porque copian fidedignamente el modus operandi anterior. Intentan perfeccionar el famoso crimen y se sienten capaces de no cometer las mismas equivocaciones que sus predecesores. Son los problemas en el día a día, sumados a una depresión, lo que puede llevar a algunas personas a querer terminarlo todo, o son otros factores externos los que podrían inducir a una persona a terminar con su vida. En el 1774 fue publicado un libro que fue acusado de provocar un aumento de suicidios en la época. Fue tanto el impacto en la sociedad que hasta el día de hoy se continúa utilizando el término efecto Werther ante casos similares. Hoy vamos a mirar de cerca el libro del joven Werther y su terrible efecto. Las penas del joven Werther es un libro del escritor Johann Wolfgang que fue publicado en el 1774. Este libro narra la historia de un joven que conoce a una chica de la cual se enamora. Posterior en la historia, nos vamos dando cuenta que el amor de este joven por la mujer es imposible y este termina sufriendo por ella, a tal grado que decide acabar con su vida. Esta novela tomó notoriedad en la época y se convirtió rápidamente en uno de los libros más vendidos. Pero ocurrió algo muy extraño. Se comenzó a reportar un aumento en suicidios en todos los países donde el libro era popular, al igual que como ocurrió con la canción de Gloomy Sunday. Cuando se encontraban los cuerpos de las personas, solían tener el libro junto a ellos. El libro estaba tan emocionalmente cargado que podía provocar ese deseo de terminar con su vida al lector. Ocurrió el llamado efecto copycat. Los fanáticos del libro comenzaron a imitar las acciones del joven Werther y comenzaron a aumentar los suicidios. Países como Italia, Alemania y Dinamarca prohibieron la venta de este libro en su totalidad por el miedo a aumentar el porcentaje de suicidios en el país. Desde ese entonces se denomina efecto Werther a este efecto imitativo de la conducta. Se ha empleado este término en otros casos famosos
como ocurrió en el caso del cantante de Nirvana, Kurt Cobain, el que luego de acabar con su vida, provocó un aumento en suicidios entre sus fanáticos. Pero creo que uno de los casos más escalofriantes sobre tendencias de suicidios fue el caso de Yukiko Okada. Esta joven japonesa era un ídolo en la década de los 80. Yuko, a pesar de ser reconocida en todo el país por ganar un concierto de canto, no era feliz, y el estrés de la fama poco a poco fue llevándola a una depresión que provocó que eventualmente terminara con su vida. Yuko, o Yukiko, el 8 de abril del 1986, terminó con su vida lanzándose desde el 7º piso de un hotel. Posterior a su muerte, ocurrió una ola de suicidios en Japón. Fueron tantas las muertes y el impacto en la sociedad que hasta el día de hoy esto se conoce como el síndrome de Yuko. Hay algo en el ser humano que lo lleva a imitar a sus ídolos. Desde las formas de vestir o actuar, algunas personas son capaces de influenciar a millones de personas. No solo hemos visto este efecto de la imitación en suicidios, sino también hemos visto imitadores de asesinos en serie o criminales que imitan la conducta de sus ídolos, replicando sus acciones. Es por estos efectos psicológicos que la mayoría de las veces no se publica en los medios de comunicación cuando ocurren suicidios, para así evitar un aumento en los mismos. Pero hay algo muy preocupante sobre estos efectos psicológicos, y es que bajo las condiciones adecuadas se podría utilizar los medios de comunicación para llevar al público general a cometer conductas que nosotros deseemos. Por ejemplo, si queremos que ocurriesen más suicidios entre la población, simplemente tendríamos que exponer continuamente este tipo de noticias. De igual forma con los asesinatos, y es aquí donde nos damos cuenta de algo muy escalofriante, y es que continuamente desde nuestro nacimiento estamos expuestos a noticias de asesinatos y otros crímenes día a día. Los medios de comunicación generalmente sobreviven de este tipo de noticias, y al ver estos efectos psicológicos de imitación, no sabemos a ciencia cierta cuántos de estos casos no han sido influenciados directamente por los medios de comunicación, plantando la idea en las personas de cometer ciertos crímenes. Tomemos por ejemplo los asesinos en serie que han atacado escuelas en Estados Unidos. Desde que ocurrió el primer ataque de este tipo, ha aumentado la cantidad de masacres similares a ellas. Esto se debe a una razón muy simple: continuamente estamos expuestos a estas historias. Cuando ocurre una masacre, los medios de comunicación suelen enfocar sus historias en la vida del asesino, convirtiéndolo en una celebridad. Sé que pocas personas que ven este video podrían recordar el nombre de una de las víctimas de alguna masacre en una escuela. Sin embargo, sería fácil recordar el nombre de alguno de los asesinos. Este estatus de celebridad inspira a otros a cometer crímenes similares. Esto nos lleva a pensar, si la prensa enfocaría sus historias de una forma distinta, quizás hubiesen evitado muchos de los ataques, así como también, al limitar las noticias sobre suicidios, evitarían un porcentaje de aumento en los mismos. En el caso de estos es un poco más complicado. Generalmente, las personas que siguen la conducta de sus ídolos y terminan suicidándose como ellos, es porque su vida ya no tenía un propósito. Estaban al borde de cometer este acto. Quizás, al leer un libro, escuchar una canción o ver que su ídolo lo hizo, los lleve a dar ese último paso, por lo que no se puede pensar que un solo libro, una sola canción o una sola acción podría llevarnos a terminar con nuestras vidas. Sin duda, es un tema muy interesante y a la vez preocupante, pues el acceso a información trae consigo una carga que muchas veces no deseamos soportar. Para algunos, es más fácil censurar este tipo de información y así evitar que las personas sean influenciadas.